Buenas tardes. En primer término, muchas gracias a los organizadores de este congreso por tener el honor de participar de este evento y en especial por poder ser parte de este homenaje al doctor Julio Rivera. Vamos a ocuparnos de esta especie de fideicomiso vinculada con la planificación del patrimonio familiar, que en la práctica profesional es el que más me apasiona porque tiene mucho que ver con los problemas de la gente. Sabemos que el fideicomiso en esta materia, por su fuente, puede ser contractual o testamentario. Vamos a tratar primero algunos aspectos del contractual vinculado con el derecho sucesorio, luego del testamentario y luego ver cómo se vinculan ambas figuras con el derecho de las legítimas. Por supuesto, el fideicomiso testamentario es sucesorio. Nos negamos a denominar al contractual como un fideicomiso sucesorio porque creo que quien lo celebra está aspirando a lograr una cantidad de aspectos durante su vida que vamos a señalar enseguida, sin perjuicio de que esté pensando también en qué va a ocurrir después de su fallecimiento. Habitualmente este fideicomiso contractual se celebra entre fiduciante y fiduciario sin la participación de los beneficiarios. El matrimonio concurre, se pone de acuerdo con el fiduciario, designan los beneficiarios probablemente a ellos durante su vida y después, eventualmente, digamos a sus hijos en el caso más común. Y estos no participan del contrato. Tenemos que tener en cuenta que acá nos encontramos frente a una estipulación a favor de terceros, un contrato a favor de terceros regulado por el artículo 1027. Por lo cual, mientras esta estipulación no sea aceptada, puede ser revocada. Cosa que hay que tener en cuenta, esto es diferente a la revocación del contrato, una vez celebrado, que es una facultad que el fiduciante puede reservarse. En este caso, si no se dice no hay aceptación, puede directamente revocar este contrato celebrado a favor de terceros. Y también que el artículo 1027 nos dice que salvo estipulación en contrato, en contrario, el beneficio no se traslada después del fallecimiento del beneficiario. Por lo cual, si esos padres lo que están pensando es que si un hijo le prefallece, los bienes vayan a parar a sus nietos, en el contrato deberemos preverlo expresamente para que esa estipulación no hubiese caducado. Sabemos que celebran estos contratos, muchas veces buscan un mecanismo de autoprotección, protegerse frente a la posibilidad de pérdida de discernimiento. Los que nos vamos poniendo más viejitos, sabemos que en algún momento podemos perder la posibilidad de manejar eficientemente nuestros bienes y creo que no aspiramos a que nos restrinjan la capacidad con procedimientos que habitualmente son engorrosos y dolorosos. Ninguno de nosotros trató de lograr la discapacidad o la incapacidad de su papá o de su abuelita porque estaban viejos, sino buscar otros mecanismos. Creo que acá, a través del fideicomiso, esta persona puede obtener en el fiduciario quien maneje eficientemente sus bienes. Por otra parte, la protección frente a los acreedores puede no ser poca. Y los efectos después de la muerte, que son los específicamente vinculados con el derecho sucesorio, en primer término, tenemos que señalar que este fideicomiso contractual no es un acto de última voluntad, cosa que alguna doctrina sostiene. Lo ha dicho expresamente la Cámara Civil, la Sala M, en el caso Casalís, no es un acto de última voluntad. Que la muerte configure un hecho con consecuencias jurídicas no significa que estemos ante un acto de última voluntad. Este es un contrato que va a surtir efectos en dos etapas distintas. Como todo contrato, está regido en primer término por la autonomía de la voluntad. Esto dota a la figura del fideicomiso de una versatilidad, esto se ha dicho varias veces en este encuentro, de una plasticidad que nos permite resolver una cantidad de situaciones siempre que respetemos unas pocas normas imperativas que nos impone la ley. El plazo máximo, la prohibición del fiduciario de adquirir los bienes que integran el patrimonio, la prohibición
de dispensar al fiduciario de rendir cuentas y creo que casi nada más. Es decir, dentro de ese marco nos podemos manejar con toda libertad. Coincidimos con lo que dijo ayer la doctora Medina, este contrato hoy con esta prohibición exagerada incluida en el artículo 1002 no puede ser celebrado entre cónyuges, decíamos lo contrario en el Código Civil. Sí, no hay ningún inconveniente en que uno de los cónyuges celebre un contrato de fideicomiso en favor de su esposo o de su esposa, porque acá no hay contratación entre ellos. Son múltiples las finalidades que persigue quien celebra un fideicomiso de este tipo. En primer término, es evitar el proceso sucesorio. Mal que le pese a los abogados, convengamos que la gente a la sucesión le tiene miedo. Es lo primero que viene a decir. Muchas veces evitamos donaciones y cuando viene una señora de 60 años y dice, le vengo a donar a mi sobrino la casa. ¿Para qué lo va a hacer, señora? Y porque así no tiene que hacer la sucesión. Mire, señora, no done, porque usted no sabe si el día de mañana esté bien o lo va a necesitar para pagarse el geriátrico. Entonces, y esto no lo puede revocar tan fácil. Quédese tranquila, cuando venga la sucesión usted no se va a enterar de cuánto cuesta y que su sobrino la pague. Pero no, es un temor que a veces nos hace cometer serios errores. No quiero perder mucho tiempo, pero ayer me llamó un cliente al que le había hecho una donación. Dice, mire, ¿sabe qué pasa? Que ahora mi señora se enfermó y necesitamos el departamento y queremos que nuestro hijo nos lo devuelva. Mire, muy fácil, hacemos una rescisión del contrato de donación. No, pero es que mi hijo no quiere devolverlo. Ah, bueno, mire, ya no es tan fácil el tema. Entonces, evitar el proceso sucesorio. Establecer un mecanismo de partición. A veces, donde bienes son indivisibles, me permite a través del fideicomiso establecer un procedimiento para convertirlo en divisible. Yo tengo una empresa, tengo una planta industrial que no puedo dividir entre mis 3 hijos sin que se peleen. Le encomiendo al fiduciario que la venda, la convierta en dinero y distribuya. Para mejorar a un heredero forzoso, por supuesto dentro de los límites que vamos a analizar, fundamentalmente en la mejora estricta del 2448, donde el legislador, aún sin necesidad, expresamente pudo que esto se podía hacer a través de un fideicomiso. El beneficiar a una entidad de beneficencia, por ejemplo, a la que yo quiero beneficiar, pero no quiero pasarle el patrimonio. No sé quiénes van a ser quienes gobiernen esa entidad el día de mañana. En cambio, prefiero designar un fiduciario o una entidad fiduciaria en quien confío, que le apruebe los planes de esa entidad y después le vaya suministrando los beneficios para que pueda desarrollarla, pero no me juego todo el capital a esto. A veces para incorporar un medio de evitar disputas entre los herederos, porque puedo también pactar algún mecanismo alternativo para resolver los conflictos. No hablemos de asegurar la indivisión de la empresa familiar. Todos sabemos que los pactos sobre sindicación, los pactos de bloqueo son muy buenos. Acá hay comercialistas que yo no lo soy, pero son pactos extrasocietarios que ante el incumplimiento todo lo que hay es una indemnización. He tenido algún cliente que me diga, mirá, si acá alguien vende las acciones a un competidor, no hay indemnización que lo resuelva, no destruye la empresa. Yo con un fideicomiso las acciones quedan bloqueadas y ninguno las puede enajenar porque no son de ellos, nada más que por eso. Es decir, que no tengo el incumplimiento y lo resarzo, sino que lo evito directamente. Asegurar el cumplimiento de los pactos del 1010, los del segundo párrafo, que todos estamos muy contentos, pero si el día que se produce el fallecimiento las acciones no están por algún motivo, ese pacto quedó frustrado en su finalidad, mientras que si hay un fideicomiso que asegure su cumplimiento, me quedo tranquilo. Por otra parte, las acciones estuvieron resguardadas de los eventuales acreedores que también podían frustrar los efectos de este pacto. También el caso que decíamos recién, evitar las donaciones en la medida en que yo puedo celebrar un fideicomiso en favor de ese sobrino que la señora quería beneficiar, pero el fideicomiso lo hago revocable. Si la señora necesita el dinero para el geriátrico, revoca el fideicomiso, vende el bien y resolvió su problema, y mientras tanto el sobrino se lleva el inmueble sin necesidad de hacer la sucesión.
Sí queda claro que esta autonomía de la voluntad, que es muy linda y que a todos en esta época de liberalismo está de moda, pero tenemos los límites de las normas imperativas del derecho sucesorio. Lo primero que me interesa destacar en esta materia es que en este fideicomiso contractual, celebrado entre fiduciante y fiduciario, sin participación de los beneficiarios, que son los eventuales herederos del fiduciante, no hay un pacto de herencia futura. Creo que una condición para el pacto de herencia futura, muy bien señalada por Guastavino en su clásica obra sobre el tema, es que una de las partes sea el futuro heredero en definitiva. Es decir, en la medida en que ese futuro heredero no participe, acá no puede haber pacto de herencia futura. Tenemos este conocido fallo de Necochea, el Cardenó o Cardenau, ¿no es cierto?, donde sí se aplicó, porque ahí un hijo, que debe haber sido complicado el hombre, porque fue el fiduciario y es el mismo que después plantea la nulidad del contrato porque había un pacto. Y la realidad, en la medida en que él había participado y había aceptado que lo saltearan y que los beneficiarios fueran los nietos, había un pacto renunciativo en la clasificación de Guastavino. Él había renunciado a su legítima y lo podía pedir. Siempre me queda en este caso la duda, porque si uno lee la sentencia, hubo un pacto entre las partes al día siguiente del fallecimiento. Se ve que el luto le duró poco. Es del día siguiente, lo ratifiqué el otro día. Yo creo que si todos participaron, una vez abierta la sucesión de ese pacto, ya no hay pacto de herencia futura. De cualquier modo, el tribunal así lo resolvió. Creo también en esta materia que la mención que hace el artículo 1670 de que no pueden ser objeto de los contratos de fideicomiso de las herencias futuras no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. En este fideicomiso del que estamos hablando, yo no estoy transmitiendo los derechos que voy a recibir en la herencia de mi mamá, sino estoy transfiriendo los bienes de los cuales soy propietario. Esto creo que es confundir objeto con finalidad. Este contrato tiene una finalidad de ser la herencia, pero hoy los bienes que transmito son presentes. Desde este punto de vista, creo que es muy importante señalarlo. También es interesante, en el mismo fallo Casaliz-Newman de la Cámara Civil del año 2022, en un fideicomiso de este tipo, en el que participan todos los herederos, donde podríamos calificarlo de pacto de herencia futura, rechaza este planteo porque lo asimila a una partición por ascendiente. Y si uno lo piensa, la verdad, esto es una partición por ascendientes diferida en el tiempo a través de la figura del fideicomiso. Pero creo que es un caso especial en una interpretación muy razonable. Hablemos un poquito del fideicomiso testamentario. Acá la regulación es muy escasa. El Código, en el artículo 1699, se limita a remitir a las reglas del contractual del 1667. Sabemos que este fideicomiso se puede instrumentar por cualquiera de las formas testamentarias. Un testamento hológrafo medio larguito, si el hombre le gusta escribir y tiene buena letra, o un testamento por acto público. Alguna doctrina sostuvo, muy al principio, y después la reprodujo Lorenzetti mucho después, pero está descartada, de que debía celebrarse luego entre los herederos y el fiduciario un contrato. Esto ha sido descartado porque, por otra parte, si aplicáramos esto, todos los fideicomisos serían contractuales, porque en definitiva siempre habría habido un contrato como fuente. En fideicomiso testamentario, el acto que lo crea es el testamento, y el testamento es esencialmente unilateral. Alguna doctrina dice que como esto plantea una relación con el fiduciario, acá habría una relación contractual. Es lo mismo que me digan que la designación de albacea implica un contrato entre el testador y el albacea. Acá habrá una relación. Además, está probado en la medida en que si el fiduciario no acepta, es el juez quien designa al sustituto. Acá hay acto unilateral. Sí podríamos señalar que no hay fideicomiso, como dice Carregal, padre del fideicomiso acá antes de todas estas leyes,
No es cierto que fideicomiso es patrimonio, con lo cual puede haber contrato, puede haber relación de fideicomiso, pero recién existe fideicomiso cuando los bienes ingresan a constituyen este patrimonio. En esta materia, una posibilidad que me pareció interesante es celebrar entre fiduciante y fiduciario un fideicomiso contractual al cual los bienes se incorporen luego por testamento. Esto me permite pactar con el fiduciario todas las cláusulas y decir que este es un contrato, no va a haber fideicomiso en los términos de Carregal porque no va a haber patrimonio, y el día que en el testamento establezco que estos bienes deben ser transmitidos al fiduciario en virtud o en el marco de aquel contrato celebrado. Me pareció interesante porque a veces en la redacción del testamento no es tan fácil y ser tan explícito en la redacción de las cláusulas. Cuando el 1669 nos remite al 1667, creo que ahí nos faltan, con esa remisión, dos temas. Uno esencial, que debe estar figurando quién es el fiduciario, que en 1667 no lo trae porque está en la definición del 1666, y por otra parte, que no se haga mención a la finalidad del contrato, que todos estamos de acuerdo que en todo contrato de fideicomiso la finalidad es un elemento esencial, entre otras cosas porque permite delimitar cuáles son las facultades del fiduciario, nada menos, y además interpretarlo, y mucho más en el fideicomiso testamentario, donde no voy a tener al otorgante para que venga a aclararme qué es lo que quiso decir. También se ha discutido si el fiduciario puede ser considerado un heredero o un legatario del testador. En esta materia el artículo 2493 no es nada feliz. Primero porque dice una cosa inútil, que es que el fideicomiso no puede afectar la legítima, convengamos que es redundante, y por otro lado se refiere al fiduciario y dice el heredero o legatario fiduciario. Creo que esto no ayuda para nada. ¿Por qué no es de ninguna manera heredero o legatario? Primero porque el carácter de su dominio sobre el bien o de la propiedad sobre el bien, porque puede no ser objeto de dominio, es transitorio. Segundo, lo recibe con facultades limitadas, como en todo dominio fiduciario. Por otra parte, las causales por las cuales yo puedo objetar la transmisión, como la indignidad o la inhabilidad para recibir por testamento, se pueden predicar del fideicomisario, pero nunca del fiduciario. ¿Qué me importa si el fiduciario es indigno o no para que reciba los bienes? El otro tema acá vinculado es, todos sabemos que el código, como lo hacía el Código de Vélez, prohíbe la sustitución fideicomisaria, es decir, designarle heredero al heredero. Hoy está en el artículo 2491 y el 1700 lo repite, no sabemos para qué. En definitiva, hay diferencias, porque si bien el fiduciario recibe bienes para en su momento transmitirlos al fideicomisario, acá no hay un supuesto asimilable a la sustitución fideicomisaria por varios motivos. En la sustitución fideicomisaria, a la muerte de ese primer heredero, los bienes pasan al sustituto. Acá no pasan a la muerte, sino al fideicomisario, no con la muerte, sino cuando le indica el contrato. Por otra parte, si el fiduciario se muere, no pasa a su heredero, ni al heredero designado, sino pasan al sustituto, mientras el fideicomiso se encuentre vigente. Segundo, los frutos que en el caso de la sustitución, ese como heredero los puede percibir y guardárselos, acá por el principio de subrogación integran el patrimonio fideicomitido. En el fideicomiso, en principio, salvo limitación, el fiduciario puede vender, cosa que nunca puede hacer el heredero sujeto a una sustitución fiduciaria, porque lo tiene que conservar para pasárselo al que viene en segundo término. Por otra parte, se produce esta protección frente a los acreedores que nada tiene que ver con la otra. Y vamos al fideicomiso y a la legítima. Cuando se dictó la ley 24441,
Se dijo mucho que esto venía muy bien para el derecho anglosajón, porque allá no había legítimas, y que acá iba a tener muy poca aplicación, porque las legítimas nuestras eran altísimas, etc. Al principio siempre dijimos lo contrario. Primero, hay porciones disponibles de un volumen que justifican fideicomisos. Segundo, muchas veces, en algunas familias, aún antes que estuviera el 2448, si el padre decide violar la legítima de alguno de sus herederos para beneficiar a otro que tenía una dificultad especial, muy probablemente sus hermanos no accionaran por esto y el fideicomiso hubiera tenido validez. Es decir, creo que siempre se pudo hacer. Hoy redujeron las legítimas, aunque no sea demasiado, tenemos la mejora estricta del 2448, con lo cual se ha ampliado notablemente el campo de esto. Acá tenemos que analizar dos aspectos. No solo la violación de la legítima en cuanto a su monto, sino no establecerle condiciones a la legítima. En principio, si los bienes se entregan o pasan al fideicomiso, esto ya implica una limitación para los legitimarios, porque a mí, si se murió mi papá, tenía derecho a llevarme los bienes al día siguiente y hacer lo que se me da la gana con ellos, mientras que acá me los están dando encapsulados en este fideicomiso. Esto puede ser una limitación que está prohibida por el 2447. Por supuesto que si el fideicomiso concluye con la muerte, que a veces pasa, esto es nada más que para evitar la sucesión, cuando yo me muera, repártanlo, no hay condicionamiento. Si se mantiene, puede haber una violación. Quede claro que en la medida en que los herederos no cuestionen esto es válido y se continúa. Zanoni dice expresamente que en la medida en que lo cumplan por otra parte, habría ratificación. Es decir, que no hay por qué no incluirlo, ¿no es cierto?, pensando que en mi familia esto no va a ocurrir. Pero si lo plantean, puede ser importante. Sabemos que esta prohibición de los condicionamientos de la legítima tiene una excepción importante, que es la posibilidad de indivisión, que hoy trae el artículo 2330, que tenemos de la ley 14394, aquella del año 54. Es decir, que durante 10 años el fiduciante puede imponer, y hoy el Código lo amplía a todo el patrimonio, algunos, las acciones de una empresa, etc. En algún momento se discutió si, como el fideicomiso podía durar 30 años, esto implicaba que podía imponer la indivisión por un plazo mayor que el de los 10. Creo que hoy todos coincidimos en que son 10 y que si son un matrimonio el que ha transferido bienes gananciales, estos 10 se cuentan desde la muerte del primero. Y ahí cada hijo podrá pedir su división. He tenido muchos clientes que usted póngale 30. Si quieren a los 10 que lo vengan a pedir, pero usted póngamele 30 para que el campo nadie lo venda. Yo te lo pongo, si no lo piden va a valer. Les cuento nada más que la verdad en este aspecto. Es muy común, en materia de condicionamientos a la legítima, que esos fiduciantes se designen beneficiarios y que además se establezcan el derecho de acrecer entre ambos. Esto lo regulamos mucho y siempre mi consejo es, mire el patrimonio. Si usted me dice que este es un patrimonio, que a la viuda, porque siempre viven las viudas porque los hombres nos morimos primero, esto lo dicen las estadísticas, mal que nos pese. Entonces, mire, si a la viuda con la mitad le va a sobrar para vivir, ¿para qué le impone esta limitación a los hijos sin necesidad? Si usted me dice que el patrimonio son 2 departamentitos con una renta que a la señora le van a poder vivir bien, impóngalo. Queda claro que esto sí es una limitación a la legítima, que creo que es equivalente a los usufructos con derecho de acrecer entre los cónyuges, que todos los ponemos y no nos preocupamos de esto, pero es exactamente igual lo que puede traer. Vamos al fideicomiso frente a las acciones de colación y reducción. Creo que acá el principio básico es el que se estableció en Vogelius, el caso clásico con voto de Zanoni, en el sentido de que el fideicomiso constituido con fines de liberalidad a título gratuito, designando beneficiario a alguno de los herederos forzosos, debe ser asimilado a donaciones colacionables. Acá hay una donación diferida en el tiempo, si queremos decirlo así. Como en toda liberalidad de este tipo, se puede dispensar de la colación en la medida de la porción disponible.
Hoy el artículo 2385 nos dice que esa dispensa se puede hacer en el testamento o en el contrato de donación. Hemos pensado alguna vez que se debe poder hacer también en el contrato de fideicomiso, así lo aprobaron las Jornadas Nacionales de Derecho Civil de Mendoza. Yo, por las dudas, cuando hago el fideicomiso, hago un testamento el mismo día en el que hago la dispensa, porque no quiero que después me lo vengan a discutir. Por otra parte, sí, queda claro entonces que hay colación. Si el beneficio supera la porción disponible, va a haber también acción de reducción. Es decir, esto puede estar sujeto a la colación o a la reducción. Quede claro que ninguna de estas acciones opera de oficio, eso lo sabemos todos, tiene que pedirlo algún heredero. Y aquí no hay nulidad del acto, es decir, cuando el señor me dice, mire, usted hágalo igual porque mis hijos no se van a quejar, yo lo hago y no he constituido un acto nulo. Sé que estoy haciendo un acto que puede ser inoponible a alguno de los herederos que lo venga a plantear. En un fallo de Mendoza, el fallo Venenati, que también estaba citado en alguna de las ponencias, hay una cierta contradicción porque el tribunal decide la nulidad respecto del porcentaje de legítimo afectado. Y después dice que es inoponible al heredero perjudicado. Ahí junta las dos cosas, me parece que en ningún caso hay nulidad. Por otra parte, creo que es muy importante analizar los efectos de la colación y la reducción hoy a la luz de la ley 27.587, que de alguna manera, pueda gustarnos o no, ha limitado notablemente sus efectos. En principio, además, el Código Civil y Comercial siempre previó la colación ficticia, es decir, no estoy obligado a devolver el bien, sino yo puedo compensar en dinero al heredero que la esté planteando. Después, el Código me dice hoy que cuando la mejora afecta la legítima de descendientes o cónyuges, aun cuando se haya superado la porción legítima, siempre hay colación y siempre entonces hay colación ficticia. En cambio, la reducción sí, en principio, tiende a la resolución de la liberalidad y a la devolución del bien. Pero acá también tenemos un límite, porque el 2458 nos dice que también le permite al atacado por acción de reducción compensar en dinero, con lo cual estamos evitando el efecto repersecutorio de la cosa. Y por último, nos dice también que esta acción reivindicatoria no va a jugar frente a un tercero de buena fe que haya adquirido el inmueble o el bien. Entonces, en definitiva, si esa acción de reducción podía jugar frente a este beneficiario que recibió el bien violando la legítima de los demás, lo vende a un tercero de buena fe, continuará él respondiendo económicamente, pero el bien va a circular por el mercado. Tema a tener en cuenta también acá, y esto nos parece para algunas situaciones prácticas que hemos tenido, que aquellos que pueden colacionar son los herederos presuntos al momento de la donación o al momento del fideicomiso y el cónyuge las que se hayan hecho después del matrimonio. Caso típico que conversábamos, creo que hoy en el almuerzo, vienen dos personas que vienen a casarse en segundas nupcias con hijos de ambos de las primeras nupcias y plantean, yo no quiero que en caso de que yo me muera, me herede mi cónyuge, porque ella tiene sus bienes, sus cosas. El sistema de pactar el régimen de separación de bienes ya no nos preocupa. Ninguno de los dos hoy tenemos ingresos tan importantes. Eso no me da. Lo que yo quiero es evitar este paso del patrimonio de una familia a la otra. Mire, en principio esto no tiene solución. Alguna vez que me tocó, le dije, mire mi amigo, no se case, haga una buena fiesta y punto, porque esto no tiene arreglo. Creo que el fideicomiso acá, y lo he hecho alguna vez, dice, mire, una vez le dije a un señor que se quería casar, estaba muy enamorado de una señora, digo, done los bienes a los hijos primero. No, espere, yo no me quiero insolventar, estaría enamorado de ella, pero tampoco me quiero quedar sin bienes. Entonces, haga el fideicomiso, constituye el fideicomiso ahora, hágalo revocable. Su señora no va a poder, ni los hijos de ella, mañana venir a hacer una acción de reducción
Y usted, si necesita el dinero para algo, revoca el fideicomiso, esos bienes los recibe como propios porque vuelven con el mismo carácter que usted lo incorporó y resolvió el tema. Creo que con todas estas cosas podemos dedicarnos a seguir trabajando en esta materia de los fideicomisos vinculados con la familia, que repito lo que dije al principio, a mí me apasionan porque nos sirven tanto para resolver la situación de un hijo discapacitado, para resolver la conservación de una empresa familiar, para que un hijo hábil sea el que maneja la empresa, para que el hijo idiota no la vaya a tocar, que es otra cosa que al padre le preocupa. Mire, yo una vez tengo uno que le dije, hablamos de que lo que quiere es proteger a este hijo que tiene el problema. No, lo que yo quiero es que este no vaya a tocar la empresa nunca. Eso también es un fenómeno. Creo que tenemos mucho para entretenernos con esta figura. Muchas gracias.